para todo el que escucha esto, pudimos llegar a lo más bajo que usted piensa. Usar todas las sustancias controladas que usted piensa, vivir una vida totalmente en pecado, a tal punto que llegaron donde mi mamá para decirle que si no me veía en una cárcel era porque me iba a haber muerto en una tumba. Gracias a Dios tuvimos el sueño de lograr comprar nuestro hogar en aquel tiempo. Y cuando me quedé sin trabajo, llegó esta estrechez económica, comenzaron a llegar cartas a mi casa que iba a perder la casa. Y, amado, estuve un año completo, más de un año, sin pagar el agua. Más de un año sin pagar la luz. Pero escuche lo interesante. El que vive en Puerto Rico sabe que en cierto tiempo, si usted no paga la luz o el agua, es desconectada. Yo estuve más de un año y nunca me cortaron el agua y nunca me cortaron la luz. Wow. En todo este año, yo fui el que te pagué la luz. Aleluya. Yo fui el que te pagué el agua y yo fui el que te pagué la casa. Aleluya, mira, veo allá Sí. nuestro productor Aquí está está Dios. respira y adora que Dios está hablando. Dios se metió en esta cabina aquí, aleluya. Dios sabe. Aleluya. Dios continúe bendiciendo los hermanos, los amigos, a ver que van a ver esta transmisión. Aleluya. De frente con Dios. Aquí hablamos sin filtro y a través de la palabra del Señor y sobre todo de frente. Me acompaña mi amada esposa, la pastora Sonia Sepúlveda. Sonia, saludando. ¿Cómo está, mamá? Amén. Dios les bendiga. Contenta, aleluya, de poder salir, ¿verdad? De un culto donde Dios ministró, donde Dios habló. Gloria al Señor. Nos gozamos, ¿verdad? En este día de poder estar aquí, ¿verdad? Trayendo una palabra, ¿verdad? Un testimonio. Sabemos, ¿verdad? Que hay momentos en la vida del ser humano donde nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Yo sé que en este día, ¿verdad? Hay una palabra en la cual Dios va a ministrar a tu vida poderosamente. Amén. Culminamos una poderosa campaña de jóvenes, un poderoso culto, un poderoso mensaje de un gran hombre de Dios, quien amamos, quien respetamos, quien honramos. Lo conocimos y se nos metió en el corazón y no ha salido de ahí. Amén. El evangelista Giancarlo. Giancarlo, salúdanos en esta hora. ¿Cómo tú estás? Saludos, pastor, que es privilegio más grande el poder estar aquí. Igualmente saludo a su amada esposa, la pastora. También saludo a toda la audiencia que va a estar escuchando estos medios, esperando que cuando todo el mundo se conecte y pueda escuchar esta palabra, sea una palabra de bendición. Verdaderamente hemos salido de un culto maravilloso donde Dios salvó y hizo cosas hermosas y cada vez entendemos que es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos de pie. Amén. 5 vidas recibieron a Cristo y gente fueron que reciben a Cristo y ahí mismo son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Tuviste esa chica? Una manifestación del Espíritu Santo tan poderoso. Eso es lo que hace, papito. Dios está haciendo cosas extraordinarias, sobrenaturales aquí en el país de Barahona de Morovis. Te invitamos, antes de proseguir, que tú compartas, amén, vayas a YouTube, ¿verdad? Mi amor del Señor y diferentes plataformas de frente con Dios y te suscribas. Le des like, activa la campanita y compártelo con alguien para que sea de bendición. Como decía ahorita, muchas veces no nos atrevemos a coger un micrófono y predicar, ¿verdad? Pero a través de las redes sociales, a través de, ¿verdad? De lo que es esta bendición, uno puede evangelizar. Aleluya. Así que
sino fuera de Puerto Rico. Y verdaderamente que ha sido un impacto porque nunca pensé que iba a estar, ¿verdad?, con este ministerio que Dios nos ha entregado, impartiendo las vidas, llevando la palabra de salvación, sobre todo hablando de Jesús. Aleluya, verdaderamente yo veo cosas en gran manera y cada vez que te veo predicando, me ministra mi vida, porque veo esa pasión. Yo he visto predicadores y hay predicadores. Y este es uno de esos predicadores que se lo vive, que se vive el mensaje. Y esto hay que vivírselo así, ¿verdad? Y antes de seguir adelante, quiero hacer esta pregunta, que brevemente, ¿cómo presentarte, verdad? Amén. Preséntate aquí, ¿verdad? Brevemente, como, ¿sabes? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu pastor? Amén. Claro que sí. Pues mira, para la audiencia que no me conoce, qué privilegio grande aquí de Frente con Dios Podcast, Yes. que esperando que sea una tarde, mañana o noche de bendición para todo el que va a estar escuchando esto. Mi nombre es Giancarlo González, evangelista por la gracia y misericordia del Señor. Somos del Wow, qué poderoso testimonio. Créeme, mira, algo que yo he aprendido, Giancarlo, que muchas veces nos hacemos preguntas en la vida, es por qué tuve que pasar por esto. Pero sabes que en el área donde tú más fuiste afectado es el área que Dios más te va a salir. Y ahora yo puedo ver eso en ti, ¿verdad? Porque tienes esa pasión, amén, por las vidas, amén, por predicar este poderoso evangelio, amén, porque damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mucha gente lo ven apasionado y dice, pero ¿qué le pasa a ese? Pero me sorprende que apenas en 10 años, como Dios te está usando. Y mucha gente tiene que, en su mente, que tiene que esperar 20 años, 30 años para Dios usarte, hermano. ¿Sabes qué? Yo siempre digo esto, tú vas a determinar cuánto tiempo Dios se va a tardar. En ti, cuando tú llegas de corazón y te apasionas por Dios y comienzas a buscar lo sobrenatural de Dios, mira, Dios nos usa poderosamente. Wow, qué lindo es el Señor.
Amén, así es, ¿verdad? Escuchar ese testimonio de ver que aún, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que la figura paternal es bien importante y pues muchas veces, ¿verdad? Sucede esto que por falta de una figura paternal nos desviamos, buscamos, ¿verdad? Tal vez llenar ese vacío en muchas cosas. Pero vemos, ¿verdad? Cómo Dios, como dice el pastor, cómo Dios utiliza todas estas situaciones, ¿verdad? Para bendecir su vida y que uno pueda hacer de edificación a muchas vidas que tal vez están pasando, ¿verdad? Por la misma situación. Te pregunto, ¿en qué momento fue ese tiempo donde tú tuviste ese encuentro y Dios te hizo estar frente a Él? ¿Dónde estuviste de frente con Dios? Pues ese mira, llamado. Yo recuerdo que yo de pequeño, aunque estaba en el mundo cuando era muy niño, una hermana, nosotros íbamos a una iglesia y decía, ella me contaba, yo no me acordaba bien, que cuando niño yo en el residencial o en el caserío iba y tocaba las puertas de los niños, le decían, acuérdense que hoy hay escuela bíblica, y buscaba un grupo de personas y lo llevaba frente a ella. A esta misma iglesia yo comencé a ir con mi esposa, pero aunque estaba visitándola, nunca tuve un encuentro con el Señor. Yo cuando comencé a ir a la iglesia veía que las personas eran tocadas por el Señor. Algunas se caían, otras hablaban en otras lenguas, y yo veía como algo que era un impacto para esas vidas, pero conmigo nunca había pasado. Pero un día, yo recuerdo que yo fui un día a la iglesia, y de esos días, amado, que usted sabe que usted necesita de Dios. Posiblemente en este podcast de Frente con Dios, usted que está escuchando esta palabra, hoy es el día que tú sabes que tú necesitas de Dios. Yo llegué un día como eso, destruido, roto. Me acuerdo que levanté mis manos hacia arriba y le dije, Señor, haz algo hoy conmigo. Una pastora puso las manos sobre mí y me dijo, abre tu boca y adórale. Pastora, yo recuerdo que yo comencé a sentir que algo entró en mí y mi boca se abrió sola y dijo, alma mía, alaba a Jehová. Yo caí en el suelo postrado y comencé, mi amado, a llorar, pero de las entrañas. Y algo me abría la boca y decía, alma mía, alaba a Jehová. Ese día el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Y aunque yo llevaba mucho tiempo en la iglesia, nunca había tenido un cambio. Mi cambio y mi encuentro con Jesús fue esa noche allí. Cuando yo me tiré de rodillas y sentí que Dios me bautizó y que me llenó con su Espíritu Santo y fuego, comencé a ver la vida, el evangelio y todo totalmente diferente. Por eso la importancia de tener un gran encuentro con Jesús. Aleluya. Y el poder de la adoración. Algo que he visto es que cuando tú predicas, que usa mucho ese cliché. ¡Alma mía! ¡Adora a Jehová! Aleluya. Porque verdaderamente en el alma, el alma se abate. El alma está presa muchas veces. Y cuando permitimos, ¿verdad?, al Señor que libere nuestra alma, ahí donde hay ese cambio tan sobrenatural. Amén, así es. Mira, sabemos que el evangelio no es color de rosa. Vienen muchas situaciones. Te pregunto, ¿qué desafío tú has tenido que enfrentar como cristiano, como evangelista, y cómo tú lo has podido superar? Pues mira, yo creo que han sido muchos. Verdaderamente nosotros como predicadores muchas veces nos paramos en un altar y damos lo mejor, porque el que ama el evangelio y ama a Jesús sabe que ese día dentro de la iglesia habrán personas rotas, pecadoras, que necesitan acercarse a Dios. Y aunque tú estés roto, tú quieres levantar a otros. Y nosotros muchas veces no hablamos de lo duro que hemos pasado, pero sí. Entre las muchas cosas, pastores, que he pasado, recuerdo que en mi vida pasé un momento muy difícil de estrechez económica. A tal punto que recuerdo que yo tengo 3 niños y tengo mi esposa. Y nosotros, gracias a Dios, tuvimos el sueño de lograr comprar nuestro hogar en aquel tiempo. Y cuando me quedé sin trabajo, llegó esta estrechez económica, comenzaron a llegar cartas a mi casa que iba a perder la casa. Wow. Comenzó a llegar el ver de la luz atrasado. Voy a ser muy transparente porque quiero que la gente escuche. Comenzó a llegar la luz atrasada. Y, amado, estuve un año completo, más de un año, sin pagar el agua.
más de un año sin pagar la luz. Pero escuche lo interesante. El que vive en Puerto Rico sabe que en cierto tiempo, si usted no paga la luz o el agua, es desconectada. Yo estuve más de un año y nunca me cortaron el agua y nunca me cortaron la luz. Wow. ¿Sabe? Que en medio de mi proceso yo estaba viendo cómo la mano de Dios estaba conmigo. Pero para mi sorpresa, cuando ya yo no podía más, mientras yo escuchaba a mis niños corriendo por la casa, me llega una carta verde de la casa, porque es un préstamo federal, diciendo que en 30 días íbamos a perder la casa. Wow. Esa carta verde yo la tomé y no se la enseñé a mi esposa, porque no tenía trabajo, debía casi $20,000. Oh my God. Entonces me hicieron unos ajustes que si en 30 días yo pagaba los $20,000, me podía quedar con la casa. Otra era que llamara y que tenía que hacer un plan de pago que en varios meses me comprometía a saldar ese dinero. Ninguna de las opciones yo tenía. Así que me recuerdo, pastor, que leí en la palabra una historia de un rey que cuando los Reyes Magos le enviaron las cartas, él fue a la casa de Dios y puso las cartas y comenzó a orarle a Dios y Dios lo escuchó. Y yo recuerdo que yo tomé el bill del agua, el bill de la luz, tomé la carta de desahucio de la casa, que era verde, decía warning, peligro, importante, y la puse de rodillas y me tiré de rodillas. Y dije, Señor, no soy rey, no soy nada de eso, pero soy tu siervo. Mis hijos están corriendo por la casa que esta carta dice que voy a perder. Así que, Señor, como este rey, yo pongo las cartas delante de ti porque ya no puedo con esta situación económica. Yo te pido que tú hagas algo. Y comencé, amado, yo a orarle al Señor, Fui a una oficina que está situada en el mismo lugar donde yo vivo. Y cuando fui a la oficina, recuerdo que el hombre se me queda mirando, estoy con mi esposa, y me dice, mira, hay una ayuda que yo podía darle a usted, pero usted tenía que llamar un mes antes. ¿Usted llamó? Y yo le dije, no. Pero si usted hubiese llamado cuando yo entrara ahora al sistema, se supone que hay un número y ese número me ayudara a mí a darle una ayuda a usted para que usted hacemos un refinanciamiento y ese dinero se salda. Si usted no llamó, usted va a perder la casa. Wow. Pero, amado, algo dentro de mí me decía que él busque. Entonces el hombre se me queda mirando y me dice, pero yo voy a buscar a ver. Ay, el hombre entra a la computadora y miro yo que abre los ojos y me mira. Mira la computadora, abre los ojos, mira a mi esposa. Y me dice, ¿tú estás seguro que tú no llamaste? Y yo le digo, yo no llamé. Y me dice, aquí en el sistema parece que alguien llamó y tu préstamo tiene el número para cualificar para yo poder borrarte la deuda. Aleluya. Wow. Mi esposa me miró, yo la miré, comenzamos a llorar, hermano, y ciertamente la deuda fue borrada, pudimos continuar con la casa, gracias a Dios nos retuvo la casa. Entonces, amado, cuando yo me tiro de rodillas, el Señor me dijo, te permití pasarles por este proceso, pero no sabes tú que en todo este año yo fui el que te pagué la luz. Aleluya. Yo fui el que te pagué el agua y yo fui el que te pagué la casa. Aleluya, mira, veo allá nuestro productor está en peluca. Respira y adora que Dios está hablando. Dios se metió en esta cabina aquí, aleluya. Dios sabe. Y créame, Carlos, algo que yo lo he vivido también. Cuando Dios te llama, te procesa. Y nos pasa como Elías, nos lleva al arroyo. El arroyo no era una quebrada, no era un río, era un hilito. Pero ¿sabe qué pasa? El hilito se acabó. Y muchas veces Dios te lleva al hilito y el hilito se acaba. Pero qué bueno que en el peor momento del ser humano, ahí viene Dios y nos sorprende. Aleluya, wow, verdaderamente Dios está ministrando de una manera especial en esta cabina. Yo sé que amén. Aleluya. Ahí podemos conocer al Dios que provee. A ver, si este momento duro no hubiese llegado para mi casa, yo no hubiera conocido al Dios que provee. Por tanto, no puedo predicar del Dios que provee. Amén. Pero yo puedo ir a los lugares ahora a predicar a Jehová Jireh, el Dios que provee. Si a veces la enfermedad no llega a nuestra casa, no podemos predicar del Dios que sana. Muchas veces el Señor nos pasa por procesos que no entendemos, pero para hoy pararnos a decir, ebenecer a aquel que está enfermo, aquel que está pasando un momento difícil, aquel que está en situaciones, espera y confía porque Dios es poderoso. Amén. Aleluya. Me emociona esta, ¿verdad? Porque no hay un mensaje más poderoso que el de vivencia. Algo que yo siempre he dicho, hermano, yo no predico un mensaje que yo no viva. Porque esto se trata de predicar lindo, de predicar bueno. He escuchado cuánta gente que no ha sido procesado, que no ha pasado por nada, hablando de pruebas, de situaciones, pero cuando tú lo vives
Y Dios te permite, hermano, eso va a ministrar poderosamente a la vida. Yo sé que pasamos momentos. Entonces, ¿cuál ha sido el momento más impactante que tú has visto en tu ministerio? Más impactante, mira, le damos gloria al Señor porque verdaderamente por la gracia del Señor nunca pasó por mi mente estar experimentando, ¿verdad? Lo que hoy estamos experimentando, que la mayoría de los fines de semana o días en la semana estamos llevando este evangelio a diferentes lugares. Pero un momento impactante fue que en la República Dominicana yo fui por varios días a predicar el evangelio de Cristo. Y en esa semana tuve varios impactos. Entre ellos dos, uno es que mientras predicaba en una actividad que se hizo, a veces uno limita a Dios, pero Dios no tiene limitaciones. Y uno como predicador piensa en los lugares, pero no sabe a la magnitud que el Señor lo va a llevar. Sí. Y recuerdo que cuando me paré en esa plataforma a predicar, era un lugar bien amplio y bien grande. Y yo nunca vi el final de la gente. ¿Sabes? El lugar era bien largo y la calle se veía. Y usted nunca veía el final de la gente. Ese día se salvaron más de 100 almas. Santo. Hubieron milagros, prodigios y señales. Y dentro de eso que pasó en estos días, ese fue uno arraigado de que salgo del lugar a predicar para otro lugar. Y mientras estoy predicando, empecé a predicar, me acuerdo todavía de la mujer que el profeta le profetizó un hijo y ella se rió porque pensaba que no, pero dice la palabra que es la tsunamita, Sí. que el año el que él le profetizó, un hijo nació. Amén. El hijo murió, pero la mujer fue corriendo porque ella llegó donde el profeta a decirle que si Dios le había profetizado un hijo, no era para morir. Ella le dice al profeta, no te dije yo que no te burlaras de mí. Aleluya. Entonces estoy predicando así acerca de la promesa de los hijos y recuerdo que una madre se tiró en el altar acostada. El pastor, mientras yo estoy predicando todo el sermón, ella se quedó en todo el sermón acostada. Y usted sabe, como predicador, estoy yo pensando, porque yo te digo que hoy es madre, porque luego me costaron el testimonio, pero al momento yo no sabía. Ajá. Yo veía una mujer en el piso mientras yo predicaba y esa mujer estaba en el altar, era una líder. Aquel día habían sobre 40 líderes en el altar. Y estoy yo allá en la República Dominicana y cuando termino el sermón hago un llamado. Allí también se salvaron muchas vidas, pero me acuerdo que hay una joven de algunos 20 y pico de años que cuando la miré a la cara estaba totalmente atada. A veces se notaba que estaba totalmente atada. Y le dije yo, usted llegó aquí porque Dios tenía un plan contigo. El Espíritu me ministró y le dije yo, ¿quieres tú aceptar el Cristo que hoy yo prediqué? Y me le quedé mirando fijamente. Aquella joven se notaba que estaba atada, se me queda mirando seriamente y me dice, yo quiero aceptar al Señor. Aquella mujer que está en el suelo se levanta y comienza a brincar. Pero un brinco de felicidad cuando usted recibe una noticia inesperada. Y yo no sabía lo que está pasando. Yo dije, ¿qué le está pasando a esta mujer? Y recuerdo que aquella mujer comenzó a brincar. Y cuando una hermana líder de la iglesia se me acerca y me dice, esa mujer que estaba en el suelo, se cayó al suelo cuando tú empezaste a hablar de la tsunamita y del hijo porque ella está clamando por su hija. Aleluya. Porque su hija lleva mucho tiempo perdido, viene a la iglesia, pero nunca acepta a Cristo. Pero la joven que tú acabas de mirarla fijamente y que acaba de decirte que quiere a Cristo es su hija. Ay, santo. Y cuando ella se cayó en el altar es porque ella estaba clamando para que Dios trajera hoy a su hija y la salvación llegara a su casa. Aleluya. Aleluya. Amado, esa mujer salió corriendo mientras yo clamaba allí, abrazó a su hija. Todos lloramos, reímos. Y de verdad que fue un momento impactante, ¿verdad? En mi ministerio, esas cosas que Wow, pasaron qué en lindo. la República Dominicana. Dios mío, yo me lo estoy gozando. Yo estaba ahí ya. Eso es lo importante de uno cuando uno le toca ir a predicar, uno estar preparado de intimidad, relación con Dios, porque Dios va a usar una magnitud que uno no se imagina, las cosas que uno se va a encontrar en el camino, pero Dios sorprende a uno verdaderamente que Dios es bueno. Y cuando una madre se para en la brecha, interceder por esa madre que me está escuchando en esta hora, no importa la condición que tú veas a tu hijo, clama, humíllate, intercede delante de la presencia de Dios para que tú veas. Yo soy testigo de eso. Una madre clamó, intercedió y peleó a batalla de la fe, amén. Aunque ella no lo vio físicamente, por eso estaremos dando nuestro testimonio, ¿verdad? Que también lo he dado aquí, amén, de lo que hace papito Dios, pastora. Amén, eso es así. Giancarlo, eres joven, eres padre de familia,
tienes un ministerio poderoso, ¿verdad? Que hemos visto, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? Cómo Dios te usa, cómo Dios te ha llevado a diferentes lugares. ¿Qué tú le dirías a una persona que está comenzando en los caminos del Señor? Mira, si yo le dijera o fuera a darle un consejo a alguien que está comenzando en los caminos de Dios, le dijera que se enamorara de la palabra de Dios. Yo creo que lo que me ha mantenido de pie es la palabra del Señor, ¿sabes? Enamorarse verdaderamente de Jesús. No es lo mismo yo hablar de Jesús que yo conocer a Jesús. Y cuando yo creo que lo único que va a traer que tú tengas pasión, como decía el pastor ahorita, se nota cuando una persona tiene pasión en hacer algo. No solamente en lo evangélico, en lo secular. Usted puede ver un maestro y se nota cuando el maestro está dando clase con pasión. Usted puede ver un mecánico y se nota cuando el mecánico ama lo que está haciendo. Cuando usted ve a un predicador, la manera en que él te proyecta la predicación impacta. Sí. Y si hay un consejo que yo le diga a alguien es que se enamore de Dios y lo que haga, lo haga con pasión. ¿Sabe? El adorador debería, después de esta entrevista, de frente con Dios, salir corriendo y comprarse la mejor libreta, el mejor bolígrafo y comenzar a escribir lo que Dios te va a dar. El predicador tiene que amar a Dios, comprar la mejor Biblia de estudio que pueda y sentarse a buscar, ¿verdad? Esos mensajes de buscar la intimidad con Dios, porque he aprendido a través del tiempo que las puertas las abre Dios. Amén. ¿Sabes? Uno no necesita que alguien te empuje, no necesitas a veces ser proyectado en muchos lugares. Tú necesitas tener una relación con Dios y Dios te va a llevar a todos los lugares. Y claro, con el tiempo he aprendido que tener un balance con la familia y con las personas que amas es muy importante. Servir en tu casa. Soy el predicador. Yo soy de los que creo que para tú predicar bajo autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. Amén. ¿Sabes? Eso te ayuda a tú tener una soltura a la hora, a sentirte bien con el Señor. Cuando aunque Dios te lleve donde te lleve, aunque Dios te lleve donde tú nunca pensaste ir, usted siempre seale fiel a su casa. Siempre esté a la mano con sus pastores, con sus líderes, sirva en su casa. Y eso lo va a llevar a usted. Yo, amado, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, he estado en muchos lugares, pero siempre estamos ahí en la casa, apoyando a la juventud, los líderes. Y ha sido una bendición, verdaderamente, pues. Yo creo que ese balance entre la casa, la familia y el ministerio es lo que nos ha ayudado a seguir hacia adelante. Me gozo en gran manera la madurez que veo en ti, de verdad. Mira, tú estás hablando de yo veo un pastor ahí, varón. Yo no sé si Dios te ha hablado de esto, varón, pero Dios te está preparando para un llamado pastoral terrible, de verdad. La gloria de Dios. Veo una madurez, crecimiento. A mí es importante lo que acaba de decir. Alguien que lee palabra, que se mete en la palabra, no va a resbalar. Aunque llegan diferentes situaciones. Si yo te preguntara, Giancarlo, ¿ha llegado el desánimo alguna vez a tu vida? Verdaderamente sí. Sí ha llegado el desánimo porque, como hablábamos, no todo es color de rosa. Por ejemplo, yo hablaba ahorita de la escasez económica. Entonces, no es fácil usted llegar a lugares y predicar de un Dios que provee, porque yo creo que Dios provee. Él es el dueño del oro y la plata. Y usted animar a la gente con fe, creyendo, ¿sabe? Decirle a la gente, por ejemplo, estar en tu casa y decirle, Señor, ¿qué usted quiere que yo predique? Y sentir allá adentro en tu corazón que el Espíritu Santo te diga, predica de la viuda de las vasijas. Y dile al pueblo que busquen, no pocas, muchas, que yo las llenaré de aceite. ¿Sabe? Dios está hablando de provisión. Entonces, usted está pasando por un momento inquebrantable, pensando que va a perder su casa, pensando que lo va a perder todo, pero llegar a un lugar a predicar de bendición, a predicar que Dios sabe no es fácil. Y a veces eso, como un predicador, estando ahí constantemente levantando las manos, cuando uno es el que tiene las manos que se la levantan, pues llega el momento que tantos problemas, sí, el desánimo ha llegado a mi vida, pero como bien dije, la palabra del Señor siempre ha estado en mi corazón, y cada vez que ese desánimo llegaba, escuchaba una palabra dentro de mí que el Señor me decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El día que estaba en aflicción, sentía la voz de Dios. Por eso es tan importante la palabra, que me decía, yo les envié el Consolador para que esté con ustedes hasta el fin de los días. Entonces esa palabra como que me avivaba y me daba ese ánimo para seguir levantando a mi familia, levantando a personas.
Respira y adora. Aleluya. Yo sé la parte, y uno de los retos, que una pregunta que quiero hacerte, pues yo no te la voy a hacer, te la voy a contestar yo mismo. Yo ejerzo el evangelismo. Y aunque muchos, ¿verdad?, no creen que el pastor puede ser evangelista, pero Pablo le dijo a Timoteo, mira, haz obra de evangelista. Así que un pastor tiene que ser evangelista, tiene que ser maestro, tiene que ser todos los 5 ministerios. Amén. Y uno de los retos más difíciles como evangelista, yo sé uno de ellos, ¿verdad? Pero quiero, por lo menos, yo he visto pasando por una crisis económica, predicar de bendición. Y hay que ser realista. Me ha sucedido muchas veces, está mi amada esposa conmigo. Hemos ido a predicar sin $1. El carro sin gasolina. He ido a predicar y cuando vidas se han salvado. Y lejos de mi casa. Y de repente cuando he terminado, el pastor me solo dice, te dije que el culto era pro templo, ¿verdad, hermano? Que Dios te bendiga y Dios te sigue usando. Y aunque no predicamos por dinero, pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Y yo tratar de buscar buscar la cartera por allí, buscar la cartera de mi esposa, buscar una libretita de Burger King para ver si me da para un combo para comer para llegar a la casa. Wow. ¿Cuál es el reto más grande que tú te has encontrado como evangelista? Digo, y no es fácil porque a lo mejor para uno llega a un lugar y se va tranquilo para su casa, pero yo creo que lo más difícil ha sido la familia. Sí. ¿Sabe? Usted como predicador dándolo todo, amado, porque verdaderamente yo me enamoré de Dios. Este evangelio yo lo predico con pasión. Yo soy de los predicadores que predican y me tiro de rodillas en el altar. Si siento el Espíritu Santo, dejo que se mueva. Yo tengo un sermón, pero el dueño del sermón es el Espíritu Santo. Yes. Y hay momentos de la predicación que tú sientes allá adentro que el Espíritu Santo te dice, soy yo el que voy a obrar. Haz lo que tú quieras. Y tú darlo todo y que tu familia esté pasando necesidades es un poco difícil porque tú dices, yo le sirvo al dueño del oro y de la plata. Es así. Y es muy difícil poder o salir de un culto y querer llevar a tu familia a un lugar a comer y no poder. Es muy difícil, valga la redundancia, que honro a mi esposa con toda mi fuerza porque luego de Dios, si hoy yo estoy de pie, es gracias a esa mujer. Amén. Esa mujer es una mujer muy espiritual que Dios me ha entregado, una mujer que se levanta de madrugada y ahí está orando. Y es la que me ha ayudado a mantener la casa de pie, la que muchas veces cuando estoy sin fuerza me dice, Dios fue el que te llamó. Y si Dios fue el que te llamó, Dios te va a proveer. Ay, santo, verdaderamente que era una mujer sabia. Una mujer sabia que de verdad ha edificado la casa y me da hasta sentimiento porque yo creo que si no fuera por ella, yo hoy no estuviera aquí. ¿Sabes? Ha sido un motor en mi vida, igual que mis hijos. Y verdaderamente yo creo que eso es uno de los retos más difíciles, pero como bien hablábamos ahorita, los desiertos es para conocer a Jesús. Sí. Agar llegó al desierto y puso su promesa al otro lado, pensando que moría. Y Dios se le reveló y dije, toma la promesa y levántala hacia arriba. A Dios lo que le está diciendo, te voy a dar una señal. Cuando tú la levantes hacia arriba, para que todo el mundo vea que lo que yo te entregue no va a morir. Los ojos de Agar fueron abiertos y había una fuente de agua. Y hay momentos que en el desierto Dios nos mete, pero es para que podamos ver la fuente de agua. Que Él todo lo puede hacer. Amén, amén. Yo parece bien importante, le soltó a los pastores que puedan ver esto. Yo siempre, ¿verdad? Hemos levantado obras al Señor, hemos comenzado desde cero. Nunca nos ha faltado la finanza en la casa, pero un predicador que yo invito, yo bendigo a ese predicador. Tengo un líder y le digo, usted va a trabajar, va a hacer una campaña y usted va a bendecir. Usted no se atreva a traer un predicador si usted no tiene una ofrenda para este predicador, porque yo sé lo que, ¿me entiende? Lo que es esto, ¿verdad? Ah, pastora. Amén, claro que sí. Tenemos que ir culminando, el tiempo va pasando muy rápido, amén. Esto está bueno, pero... Hablaste algo bien importante, ¿verdad? Yo también creo que las puertas no se empujan, que Dios es el que abre puertas, pero nos gustaría sí que nos dejaras, ¿verdad? Si alguien quisiera tenerte en su iglesia, ¿cómo se podrían contactar contigo? Sí, pues mira, cualquiera que pueda o que quiera contactarme, mi número de teléfono es 787-669-7104, repito, 787-669-7104, y te puede también buscarnos a través de las plataformas de Facebook. Allí aparecemos como Giancarlos González, debajo dice Predicador del Evangelio de Jesucristo. Ese número es mío personal porque yo soy de los que creo que los predicadores tienen que estar cerca del pueblo. Amén. Yo predico, pero yo me bajo del altar y si alguien necesita hablar conmigo, necesita saludarme, si me envía un mensaje, yo creo en el Evangelio de cerca, porque si Jesús lo hacía, yo creo que a eso nos ha llamado Jesús, ¿sabes? No estamos lejos de nadie, ni tratamos de
de rechazar a nadie, sino que al contrario, estar cerca de todo, ahí me puede contactar y muy gustosamente, ¿verdad? Será un privilegio el poder acompañarlo si así Dios lo pone en el corazón de las personas. Amén. Gracias, Giancarlo, ¿verdad? Por estar con nosotros aquí, ¿verdad? Acceder a nuestra invitación. Aprovechamos que estaba predicando aquí, sé que tiene una agenda cargadita, que se cansa uno, pero vamos a hacer una oración. Si alguien necesita la oración, puede escribir. Amén. Puede llamar a tu número de teléfono. Ya en la pantalla está el número de teléfono de nosotros también. Así Amén. que queremos hacer una oración en esta hora. Giancarlo, ¿nos puede dirigir una oración por las vidas que necesitan oración en esta hora? Claro, vamos a orar creyendo, amado, que Dios es un Dios de cerca, Amén. pero no un Dios de lejos. Quiero agradecer por el café, estaba muy rico. Viene el segundo round por allá mismo. Así. Gracias a los hermanos, que Dios los bendiga. Todos los hermanos que son tremendos, los que están atrás, los productores, Sí. hermano Abimael. Gracias a los pastores, qué bendición grande. A la iglesia, la de Morovi, ha sido una bendición grande estar aquí, qué privilegio. Y voy a orar para que Dios bendiga a la audiencia, creyendo como aquel hombre que dijo: con tan solo enviar la palabra, cuando yo llegue el milagro será hecho. Amén. Así que oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora Te adoramos, te venimos ante ti, ante tu presencia. Qué momento tan grande de edificación. A ti te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor, porque solamente a ti pertenece. Gracias por darnos el privilegio de poder estar, Padre, en este podcast de Frente con Dios, para hacer de edificación a las vidas. Yo te pido, Señor, que todo el que mire esto a través del tiempo, Señor, sea la hora o el tiempo perfecto tuyo, Señor, tú lo bendigas sobremanera. Ahora, en el nombre de Jesús, yo creo que tú puedes sanarlos a la distancia. Sí. Creo que tú puedes hacer algo grande. Enviamos una palabra de fe creyendo de que ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, esto no solo ha sido edificación, sino que ha sido de bendición y de sanidad para mucha gente. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Yo te pido que bendigas a los pastores de una manera sobrenatural. Bendice al productor, Padre. Bendice a nuestro hermano que está aquí. De igual manera, todo el que va a estar escuchando este mensaje. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, pastores. Sí, qué bueno gracias. esta oportunidad de estar aquí en el podcast de Frente con Dios. Así que Dios me los bendiga. Siempre algo bien importante. Procura estar frente con el Señor. Así que Dios te bendiga. La Amén. paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Amén. Amén.